porque es la riqueza básica de nuestro país. Así que los dejo con él para que nos diga su experiencia, su vivencia aquí en Europa de este año. Profesor, bienvenido. Bueno, quiero agradecer a todos los que están acá presentes por haber participado hoy día en esta peña, por haber puesto su entusiasmo y su vitalidad, porque es muy importante eso en los procesos políticos que mueven a los pueblos y a su gente. Así es que eso se agradece porque esta tarea que estamos emprendiendo y que no es más que la continuación de tantas otras tareas que ustedes mismos han hecho acá en París, en Europa, en Chile antes, los más viejos. Es la continuación de ese esfuerzo histórico, permanente, inquebrantable de los pueblos y de su gente, de resistir al abuso, de resistir a la prepotencia, de resistir a la brutalidad. Y en Chile hace 40 años que venimos resistiendo la brutalidad. Y antes de esos 40 años hubo muchos que lucharon por un Chile mejor y lograron un Chile mejor. Lograron la educación pública gratuita, el sistema público de salud que fue un ejemplo en América Latina. Lograron recuperar el cobre y recuperar derechos fundamentales que habían estado también durante el siglo XIX conculcados y parte importante del siglo XX. Por lo tanto, el que exista gente como ustedes que estén acá y que no vienen solo a cantar o a disfrutar una tarde, sino que vengan a tener un compromiso político. Entonces eso realmente alienta a los que en Chile vivimos en el desaliento de hacer política, porque es muy desagradable en nuestro país hoy día, porque no hay política, no se discute de política ni de ideología. El tema fundamentalmente el pelambre, el rumor, el malentendido, la acusación. De política no se discute de los grandes temas que mueven a los hombres y mujeres que se comprometen en los cambios y en las transformaciones. Así que en primer lugar quiero agradecerle a todos ustedes su presencia acá, su esfuerzo, el haber esperado tanto tiempo. Nos demoramos un poco porque teníamos otras cosas que hacer. Agradecer a los que organizaron esto, a los que se comprometen también en la organización, que es un trabajo silencioso, que es un trabajo que a veces nadie agradece mucho, pero que es importante, porque la organización de estas cosas hace posible que sea. Así es que agradecerles, también pedirles, ¿no? Porque acá lo que nosotros tenemos que tener presente, y cuando hablo de nosotros me refiero a ustedes, acá nosotros en Chile, en general a todos aquellos que nos preocupa cambiar el país, nos preocupa el problema de los hospitales, el problema del maltrato de los niños en el Sename. 15.000 niños maltratados todos los días, abusados, humillados, que nos preocupan los salarios indecentes que hay, las horas extraordinarias de trabajo, y que nos conmueve la realidad de Chile, y además que nos conmueve la ignorancia con que se vive en nuestro país, la ignorancia, la falta de profundidad política, de sentido político de las cosas. Bueno, eso requiere un gran esfuerzo, una tarea que ni siquiera nosotros hemos iniciado, sino que simplemente la hemos continuado. Y la hemos continuado en el año 2013 levantando un proyecto político. Hemos intentado dar el primer paso, que no es un paso menor, es un paso importante, porque es entrar en la batalla, estar en el frente de batalla, porque la política es una guerra, es la guerra en tiempos de paz. Y acá tenemos que ganar muchas batallas y estar en el frente de batalla. Y el frente de batalla no es una tarea no es una entretención, es una tarea que cuesta mucho.
que exige mucho sacrificio, que exige mucho compromiso. Y la gran tarea para ustedes que están acá en Francia y que están en Europa es volver a recuperar la capacidad política que tuvieron los chilenos fuera del país, que todavía la tienen, pero que en los últimos años se ha ido desvitalizando, pero que lograron poner en presión a Pinochet y que lograron votar a la dictadura, porque el trabajo de los chilenos fuera del país fue fundamental para la caída del dictador. Hoy día hay que poner ese esfuerzo político, recuperar ese esfuerzo político, para poner en Chile un gobierno decente, un gobierno de cara al pueblo, un gobierno que efectivamente logre renacionalizar el cobre, instalar la educación pública gratuita, cambiar la Constitución, recuperar la educación pública, terminar con el sistema AFP e instalar un sistema de pensiones que tome en cuenta y que considere la dignidad de la condición humana y la dignidad de los adultos mayores. Esas son las tareas que hoy día tenemos que proponer. Ustedes, como siempre, los chilenos fuera del país demostraron una capacidad organizativa y de convocatoria que parecía desaparecida. Y sin embargo, durante el 2013 tuvimos la sorpresa en Chile, que no fue solo una sorpresa, sino que también fue un aliciente moral, fue realmente un apoyo para los que estábamos allá, saber que acá, en estas viejas tierras de la civilización humana, se habían organizado, se habían convocado, autoconvocado, y empezaron a trabajar. Y hoy día este viaje, esta campaña que hemos hecho en el Frente Europeo, porque no es muy distinto de lo que yo hice en Chile en 2013, viajando todos los días, durmiendo todas las noches en una cama distinta, conociendo grupos y grupos de personas, hablando, conversando, pensando, estructurando un trabajo político. Ese trabajo que hay que hacer, bueno, ustedes tienen una tarea importante. Acá tenemos que demandar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conseguir un dictamen contrario en esa Corte de Justicia Internacional en contra del Estado de Chile, para obligar a que el voto chileno se ejerza en el extranjero. Es un derecho constitucional, es un derecho universal, es un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y también está puesto en la Constitución Política incluso de Pinochet. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer, ya se ha hecho, los chilenos que están en Alemania ya hicieron el procedimiento, es simplemente acordar una lista importante de chilenos que pongan sus datos para iniciar este proceso jurídico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso va a ser un hecho político mayúsculo, porque si 3.000, 4.000, 5.000 chilenos demandan y ponen esta demanda ante la Corte Interamericana, eso va a tener un impacto político y permanentemente va a estar siendo discutido en los medios de comunicación y siendo parte de la agenda de trabajo de las organizaciones que en Chile queremos lograr el voto chileno en el extranjero. Porque es un voto gravitante, es un voto que puede decidir una elección. Es un voto, además, que tiene mucho más valor político, ¿no? Porque los chilenos que viven en el extranjero tienen algo que no tienen los chilenos, que es mayor información, mayor debate, es un voto mucho más ilustrado, más reflexivo, y por lo tanto es un voto más confiable a la hora de hacer política. Por eso nos interesa recuperarlo. Y ustedes tienen que proponerse. Aquí va a haber una organización que va a estar a cargo de juntar la lista de personas que quieran iniciar esta actividad. Tenemos los abogados en Chile y tenemos los abogados en Washington listos para poner los escritos y poder lograr un gran volumen de personas que demande al Estado de Chile ante esta Corte. Ya lo hemos hecho anteriormente, le hemos ganado al Estado de Chile. Yo participé en uno de esos procesos por acceso a información, libertad de información.
El Estado de Chile fue condenado, tuvo que pagar y además tuvo que poner una ley de transparencia. Y eso lo hicimos 2 personas, yo me imagino que 3.000, 4.000 personas, y era un derecho bastante menos reconocido, menos contundente, por decirlo así, que el derecho político a la participación en los procesos electorales. Esa es una tarea que hemos discutido con los distintos comités, tanto en Viena como en Inglaterra, como en Suecia, y también lo hicimos en Alemania. Y hay una buena disposición. La otra gran tarea que tienen que tener ustedes acá, y que es bueno que vayan pensando en eso, es establecer vínculos políticos con los partidos de izquierda, con parlamentarios, con autoridades, lograr una carta de rechazo por parte de un grupo importante de parlamentarios ante el gobierno de Chile, europeo, y ojalá también de otros lugares, que escriban una carta de rechazo y viajen a Chile para exigir esto del voto chileno en el extranjero y generar una presión internacional de instituciones, partidos políticos y autoridades políticas europeas en frente al gobierno de Chile. Nosotros tenemos que lograr que en las próximas elecciones municipales los chilenos en el extranjero puedan ejercer este derecho a voto. Es sumamente importante ese voto chileno en el extranjero, y será gravitante no solo desde el punto de vista de la cantidad de votos, sino que lo que significa como imagen para los chilenos, como ejemplo, como práctica política. Nosotros tenemos que ganar batallas políticas, y ganar el derecho a voto de los chilenos en el extranjero es un ejemplo demostrativo que puede motivar a los chilenos a recuperar otros derechos políticos. El derecho a fundar partidos, que es muy difícil, el derecho a recuperar la educación. O sea, todo eso puede significar un impacto no menor en la política chilena. Otra tarea que nos hemos puesto también y hemos recomendado, y que también ha sido bien acogida, es pedir ante Naciones Unidas una comisión que pueda emitir un informe sobre el sistema electoral chileno. Nosotros tenemos la seria duda de la vulnerabilidad del actual sistema electoral en Chile. Está lleno de posibilidades de filtración de votos, de infiltración de votos, y hoy día nadie lo discute. En Chile nadie discute que el sistema puede ser vulnerado, y de hecho se entiende que es un sistema total y absolutamente invulnerable, que no puede ser intervenido. Hay una empresa extranjera, una empresa externa que hace la contabilidad, y hay una enorme cantidad de espacios donde pueden producirse filtraciones, cambios en los resultados. Por lo tanto, no sería mal que en las próximas elecciones municipales existiese una enorme cantidad de observadores internacionales, y que puedan montarse un sistema de fiscalización, revisión y chequeo de la votación que se haga en las próximas elecciones. Esa es otra tarea que se puede también lograr desde el extranjero, que los votos sean fiscalizados, que los resultados sean genuinamente la voluntad popular que se expresa en el sistema. Es una tarea que requiere también movilizar fuerzas externas, pensamiento de distintas personas, intereses, motivaciones que solamente pueden ser logradas desde el exterior, porque internamente no tenemos la fuerza suficiente, porque la prensa no va a escuchar, porque las autoridades no van a tomar en cuenta ninguna exigencia de esa naturaleza. Pero si viene de parlamentarios extranjeros, si viene de autoridades extranjeras, si viene de observadores extranjeros, entonces sí van a tener que aceptar la presencia importante, contundente, de observadores extranjeros y de sistemas de fiscalización y chequeo de los votos.
Esas son las grandes tareas. Y otra también que es muy importante, aquellos chilenos que quieren participar de este movimiento, ser parte activa, porque nosotros también hemos venido no solamente a conocerlo, a participar, sino que también hemos venido a poner esta fuerza política en el territorio chileno. Y nosotros queremos que sean parte importante del movimiento que estamos construyendo en Chile. Eso significa que va a haber probablemente en marzo o en abril una reunión acá en Europa que va a convocar a delegados de todos los comités y comandos que han participado en el proceso que acompañaron la candidatura para tomar acuerdos y proponer esos acuerdos en términos de organización, en términos de activismo político, en términos de compromiso, de cosas que tenemos que hacer como movimiento para instalarnos como una fuerza política. Nosotros empezamos a construir una fuerza política. Fue realmente sorprendente lo que se hizo. Partimos 200 personas en el Cine Arte Alameda, en Santiago, en enero del 2013, y terminamos con 50.000 personas en las calles, cerrando la candidatura, con 350 comandos y con comandos autoconvocados en todos los países de Europa y también en Canadá, en los países latinoamericanos. Por lo tanto, aquí hay una fuerza política que hay que organizar, que hay que movilizar, que hay que ser capaces de poner en funcionamiento. Y eso es la idea, esa es la razón de ser de este viaje. Porque es tiempo ya de que en Chile las cosas cambien. Es tiempo ya de dejar de hablar despacito, de pedir permiso y de pedir perdón. Y es tiempo ya que los derechos políticos sean recuperados. La política hoy día es solamente el monopolio de una clase que se ha acostumbrado al poder, que tiene vínculos privilegiados con la plutocracia y la oligarquía empresarial, y que de no mediar un esfuerzo voluntario, un esfuerzo decidido, una convicción de lucha y transformación de otros chilenos, entonces esto va a seguir por muchos años. Y eso es grave, porque finalmente eso va a significar que va a continuar la desigualdad, se va a profundizar la desigualdad, los salarios no van a aumentar, los horarios de trabajo van a crecer y los derechos políticos, los derechos ciudadanos y los derechos sociales no van a ser recuperados. Los derechos no nos regalan los derechos. Nadie, por más buena persona que sea y que sonría todo el día y que sea buena persona, simpática o simpático, va a regalar los derechos. Los derechos se recuperan a través de un trabajo, de una lucha, de un esfuerzo, de una convicción y de una... Los derechos tenemos que arrebatárselos a la clase empresarial y a la burguesía y la aristocracia chilena. Hay que arrebatárselos. Esa es la verdad. Y la única manera es teniendo un objetivo claro, organizar este trabajo, ponernos tareas políticas, centrarnos en el trabajo político, que también es importante que no perdamos el foco del trabajo político. A veces nos quedamos en cosas personales, en rencillas inoficiosas. Acá no debemos perder de vista que el enemigo es una oligarquía que es cruel, además, que es miserable, que no le importa ni el dolor de los viejos, ni el dolor de los enfermos, ni que en Chile se esté muriendo gente en las casas porque no tiene cómo pagar el hospital, ni que los niños estén siendo maltratados en el Sename. Eso no les importa. Lo que ellos quieren es seguir concentrando, fortaleciendo su poder de dominación y control de la sociedad chilena, y para eso requieren fortalecer el proceso de acumulación, y para fortalecer el proceso de acumulación requieren bajar los salarios, que no haya un sistema público de salud, que no haya un sistema público de educación, que las pensiones sean indignas, porque los fondos de pensiones los van a utilizar para fortalecer su poder y seguir haciendo inversiones. Eso nosotros tenemos que quitárselo, no lo van a regalar, y requiere un trabajo político, una convicción política. Y no nos podemos olvidar de que los enemigos acá son precisamente los luxes, los malos, los angelinos, una clase cruel
y despiadadas, porque no tienen, han perdido todo sentido de lo humano, lo básicamente humano, lo que nos hace sentir parte de una especie y que nos permite ser solidarios, ser comprensivos, tener actitudes de respeto y solidaridad. Eso simplemente ellos lo han perdido. Como decía Chávez, una culebra tiene más emociones que estos señores. Por lo tanto, acá la tarea es larga, la tarea es difícil, pero hemos probado, hemos visto que se puede, que eso que se había desaparecido, la capacidad política, la organización, la voluntad, esa voluntad que siempre hace que las personas se distingan, ¿no?, de otras y se distancien de su cotidianeidad, ¿no?, de su pequeña y a veces reducida vida cotidiana. Esa voluntad se despertó. Nosotros lo vimos a lo largo de Chile. Vimos llorar hombres y mujeres. Vimos voluntarios que trabajaron horas extensas sin ninguna remuneración, simplemente por el deseo, la voluntad y la convicción de que estaban haciendo lo que correspondía, que es construir un poder, que levantar una capacidad de acción, una capacidad de lucha frente a las condiciones miserables que hoy día se viven en Chile. La resistencia, eso que hemos aprendido de los pueblos indígenas, eso que hemos aprendido de figuras notables en la historia de la humanidad, como los Villa, los Zapata, los Che Guevara, los Salvador Allende, los Manuel Rodríguez, los subcomandantes Marcos, que son nuestras figuras, ¿no?, ilustres de una lucha inquebrantable que los pueblos de América Latina han sabido desarrollar, ¿no?, porque tienen por delante el sentido de la razón y la profundidad de la dignidad de lo humano. Y frente a la dignidad de lo humano, nosotros simplemente no estamos dispuestos ni a agachar la cabeza, ni a pedir perdón, ni a pedir permiso. Acá nadie pide permiso, acá nosotros vamos por nuestros derechos, y eso requiere un trabajo profundo, largo, que trasciende las fronteras. Por eso estamos acá, esta campaña, hemos iniciado la campaña política de los próximos 4 años acá en el Frente Europeo, en donde hemos encontrado grandes combatientes, grandes luchadores que han tenido éxito en esas batallas y que han logrado muchas cosas, no solamente instalarse en otros países, sino que también han sabido ser reconocidos y respetados en esa dignidad como pueblo chileno. Y por eso nos interesa que este Chile que está en la diáspora sea una columna, un batallón de la tarea política de reconquistar los derechos fundamentales para todos los chilenos y para todas las chilenas. Eso es, muchas gracias.